Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Antes de empezar con la reseña de este film, quiero poner en contexto a aquellos espectadores jóvenes que no vivieron los 80 ni los 90. Veréis, desde hace un par de décadas, y en parte por culpa de eso que hemos llamado el universo Marvel, el cine de superhéroes o de personajes de cómic son algo más que habitual en nuestras pantallas de cine. E intento evitar decir una sobreproducción de este género que personalmente ha llevado a mi hartazgo, donde esas nuevas películas casi las miro con desdén. El caso es que ahora, y gracias a la técnica, parece que crear esos mundos fantásticos de dichos personajes son relativamente baratos comparando costes y beneficios. Aunque parece que las últimas producciones no han sido todo lo rentables que sus creadores pensaban. Pero hay que decir que en aquellos lejanos años 90 no era así. Por lo que tener en pantalla una película de superhéroes era todo un acontecimiento para los que éramos aficionados al cómic. Y El Cuervo, o como se tituló originalmente The Crow, no fue una excepción, y fuimos muchos los que religiosamente pagamos nuestra entrada de cine para ver esta maravillosa obra dirigida por aquel entonces desconocidísimo Alex Proyas, que tendrá además un remake esta película en el 2024. Y antes de meternos en harina, quiero deciros que efectivamente este film es donde murió el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Y de todo ese hecho luctuoso nos vamos a adentrar más adelante, al final de esta reseña. Pero ahora vamos directamente a empezar por comentar la producción de esta maravillosa obra que está llena de acontecimientos y anécdotas necesarias para entender este film. Como hemos dicho al principio de esta reseña, la película es una adaptación cinematográfica de un personaje que nació en una revista de cómic de la mano de su guionista James O'Barr y del dibujante Philip Hester. La obra nace desde el dolor profundo de O'Barr, cuando un conductor borracho atropelló a su prometida y la mató. Aquel doloroso acontecimiento dio como resultado el guión para la historia del cómic que se publicó en una historia corta en la revista Caliber Comics. El total de los números fueron 4. Estos se titulaban Dolor, Miedo, Ironía y Desesperación, además de haber creado un prólogo llamado Inertia. El éxito de la tirada fue tal que encargaron un nuevo número a su autor, que se llamó Atmosphere. Aquella primera etapa del personaje fue desarrollada a lo largo del año 1989. Este éxito, cosechado por la historia de aquel extraño músico vengador, llamó la atención de la productora Ultimate Production, que había realizado un año antes el largometraje de Michael Jackson, Moonwalker. El caso es que Ultimate pensó que al ser un músico el protagonista de este film, sería una historia fantástica para otro largometraje de Michael Jackson. Pero claro, que fuera un musical no convenció a James O'Barr, desechando la oferta para adaptar el cómic a la gran pantalla. Tras ese primer contacto fallido, el escritor John Shirley, que además era otro escritor de cómic y de ciencia ficción, le propuso crear a O'Barr un guión juntos, en el que diera cabida a todo el universo creado en el cómic, y para ello se iba a aprovechar del contacto que tenía con el productor cinematográfico Jeff Most. Tras la aceptación de O'Barr, se pusieron a crear juntos el guión de cine de esta, la que sería la primera historia del Cuervo en el cine. Y creo que ahora es un buen momento para comentaros de qué va la película. Ya sabéis que es sin spoiler, ya que es un principio del canal que nunca nos lo saltamos. Veréis, estamos en Detroit, un día antes de la noche de Halloween, en la infame Noche del Diablo, cuando los pandilleros campan a su antojo quemando y explosionando casas y negocios. Esa noche el sargento Alberts se encuentra la dantesca escena de una joven pareja asesinada en su ático. Ella es Sally Wester, que malherida en el hospital no supera la agresión sufrida y muere, mientras que él, un miembro de una banda de rock, Eric Draven,
ha sido lanzado desde la ventana y ha muerto en el acto en la caída. Pero veréis, hay noches en las que un cuervo no permite el tránsito de los muertos a la otra vida. Y este trae de nuevo a Draven para que pueda cumplir su venganza. Y eso es lo que hace Eric, que comenzará así una búsqueda entre los bajos fondos de Detroit para encontrar no solo a su asesino, sino también a los de su prometida. Y hasta aquí os voy a contar, en un film que tiene sus aciertos, pero también algunos defectos, porque esta cinta adolece de más cosas más allá de lo ocurrido con Brandon Lee. Veréis, el productor de cine Moss tenía contactos con la Paramount Pictures y llegó a un acuerdo para su distribución en cine. Pero estos obligaron al productor a incorporar a Edward Pressman para que pudiera controlar lo que se estaba haciendo. Con el guión medio terminado se le dio al escritor David J. Shaw, un especialista en el género del terror que ya había trabajado en Pesadilla en Elm Street 5, el remake de La Matanza de Texas del 90 y Critters tanto 3 como 4. La producción avanzaba y era el momento de encontrar a alguien que dirigiera todo aquello. Y la visión de Moss era la de un gran videoclip, por lo que buscaron a directores de estos que quisieran rodar un largometraje. Y es entonces cuando sonó el nombre de Alex Proyas. El australiano ya tenía una carrera amplia haciendo videoclip para grupos tan famosos como INXS, Yes, Mike Oldfield, Sting o Fleetwood Mac. Proyas accedió y se puso a dirigir El Cuervo en esta fenomenal película. La película tiene ritmo y tiene acción, donde la música, como no podía ser de otra manera, está perfectamente integrada. Los personajes se crean de una manera dinámica y amena, siendo este un film que no aburre. Pero también tiene sus contras. Hay veces que el aire de videoclip es sinceramente excesivo. Demasiado movimiento de cámara y de luces, un montaje frenético en momentos que no ayudan y lo peor de todo, una ñoñería que no encaja con el resto del film. Las relaciones con la adolescente Sara, infantilizadas al máximo, llega al paroxismo con la relación materno-filial. Aunque la cosa mejora mucho con la relación entre el policía y Draven, no funciona tanto cuando éste se pone paternalista. Aunque hay que decir que la película aguanta bastante bien el tipo, más que nada atendiendo a que es una ópera prima de su director. Y ahora, como hemos adelantado al principio, vamos directamente a contaros qué pasó con el accidente que se llevó la vida de Brandon Lee. Veréis, mucha de la culpa la tiene la inexperiencia del director al dirigir este tipo de escenas de acción que hizo que se relajaran todas las medidas de seguridad que terminaron de la peor manera. El accidente vino por un sistema que se usaba antiguamente cuando no había CGI. Veréis, cuando se disparaban revólveres, estos, cuando se enfocaban en primer plano, dejaban ver la punta de las balas y para evitar que se vieran detonadores de fogueo, se trabajaba de la siguiente manera. Para esos momentos en los que se veía el primer plano de la pistola, se usaban balas de verdad pero vacías de pólvora, por lo que el proyectil apenas tenía fuerza para salir del cañón. Y para los contraplanos se usaban balas de fogueo, obviamente sin proyectil. Aquel día el maestro de armas no estaba en el set de rodaje ya que tenía que marcharse pronto. Y ese es el primer error del director. Una escena con disparos no puede ser desarrollada por el encargado de utilería, que fue lo que pasó. El director debía de haber retrasado el rodaje si no se estaban dando todas las condiciones y normas de seguridad. El segundo fue no desmontar las armas antes de ser cargadas, ya que la muerte vino a que cuando se rodaron aquellos primeros planos del revólver con balas de verdad pero sin pólvora, una de ellas quedó alojada dentro del cañón y quedó atascada. El encargado de utilería lo que hizo fue meter las balas de fogueo sin darse cuenta que alojada en el cañón había ya una bala, que al ser detonada por la pólvora de la bala de fogueo salió con la misma fuerza y velocidad que una bala normal, hiriendo en el estómago a Brandon Lee, que falleció debido a la herida sufrida en aquel momento.
Tras ese luctuoso acontecimiento, los productores pararon y suspendieron el rodaje. Y creo que ahora ha llegado este momento ideal para hacer un breve paréntesis. Veréis, este canal de cine se hace para espectadores como tú, que le gusta el cine, sea este del género que sea y del año que sea. Al que le apetece conocer obras clásicas o independientes que le recuerden ese film que hace años que no ve o que le hagan descubrir esa película maravillosa que no conocía. Por eso te digo, ¿no crees que es una buena idea suscribirte y darle a la campanita? Porque si lo haces vas a tener 2 reseñas semanales. Así que no lo dudes más y si te está gustando este vídeo, por favor házmelo saber dándole un like. Me encantan ver esos pulgares hacia arriba. Pues nada, como iba diciendo, debido al luctuoso acontecimiento ocurrido en el rodaje, la Paramount se descolgó de la producción, dejando esta sin distribución y sin terminar. Cierto es que el accidente de Brandon Lee se produjo casi al final de su interpretación, pero sin productora el film no iría a ningún lado, por lo que se quedó en una especie de limbo. Hasta que la productora independiente más importante del cine, como era por aquellos entonces Miramax, compró los derechos a la Paramount y con una inyección de alrededor de 8 millones de dólares terminaron la película. Se modificó el guión para eliminar las partes no rodadas del actor y se trabajó con el doble para realizar los insertos en los que tendría que aparecer. Además, se utilizaron elementos 3D para incorporar la cara de Brandon Lee sobre la de su doble. El resultado a todas luces es espectacular, en ningún momento se echa de falta al actor en la cinta, ya que todo se hizo a la perfección. Pero el trago amargo de la pérdida de Lee llevó a su creador, el guionista de cómics, recordar el dolor del que nació esta obra, a rememorar no solamente el fallecimiento de su antigua prometida, sino saber que había muerto el actor que estaba dando vida a su personaje. Con lo que fue otro bocado en el corazón para el bueno de O'Barr. Al final, la obra se vendió a todo el mundo y fue un éxito global. No solo porque, como hemos comentado, las películas de superhéroes y de cómics fueran todo un acontecimiento en aquellos años, sino también movió a espectadores por el morbo de saber que en esa película el hijo de Bruce Lee perdió la vida. Y es que sí, al final se convirtió en una publicidad poderosísima para la cinta, que había costado algo más de 23 millones de dólares contando lo sumado por Miramax, llegando a recaudar casi 100 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, al que habría que sumar las ganancias generadas por el vídeo doméstico. Y bueno, con este último dato vamos a ir dando por terminada esta reseña de este film que se convirtió en una franquicia, llegando a tener un total de 4 continuaciones, además de un remake que se ha creado en este año 2024. Pero de esas películas, como diría Robert E. Howard, esas ya son otra historia, por lo que voy a despedirme con 2 deseos. Primero es que seas inmensamente feliz o que luches por ello. Y segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.